Megacanal Sonora presenta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos de nuevo en su programa Voces de la Historia, una semana más. Me acompaña mi compañero fotógrafo Fernando Herrera Gil. Él y yo hicimos un libro que se llama Hermosillo a través de las fotos, 1852-2012, que está en la imprenta, por cierto, próximo a salir. Pero ahora Fernando viene para platicarnos de cómo se deben de manejar, administrar o manipular las fotografías antiguas que todos tenemos en nuestra casa, para que no se deterioren y para que nosotros los historiadores podamos tener algún día acceso a ellas y poderlas utilizar. Fernando, por fin, ¿viniste? Finalmente. Bueno, pero Fernando, después de lo del libro, el último año o 2 años, está llevando un curso, un seminario, un diplomado en Administración de Fotografía Antigua, de muy altísimo nivel, porque eso lo está ofreciendo la Fototeca Nacional, que vienen técnicos de México a darles esta capacitación y viene a enseñarnos cómo se deben de administrar las fotografías antiguas o las recientes también, pero ya como ya no hay fotografías impresas en nuestras casas. Pues, ¿por dónde empezamos, Fernando? Bueno, un poquito nada más de antecedentes, lo que hemos hecho y que en nuestras casas con las fotografías antiguas, ¿no? En muchas casas, por lo que yo he visto, incluyendo mi casa de mis papás, pues teníamos las fotografías en cajas de cartón, arrumbadas por ahí, todas juntas así en una caja, ¿no? ¿En un ropero? En un ropero, abajo de la cama, no sé, ¿verdad? Normalmente cerca de una gotera, ¿no? Porque siempre se moja. Sí, y muchas de ellas sufrieron daños de ese tipo, ¿no? De que, oye, pues que algo se derramó, y, bueno, en fin. De esa manera se han perdido cientos de imágenes, y no nada más familiares, sino que son de interés histórico para la comunidad, para la ciudad o para la región, ¿verdad? Entonces, de unos años para acá, pues ya se ha empezado a dar un poquito de avance en cuanto a la información de cómo manejar esas fotografías. Lo que tú mencionabas ahorita es el diplomado de Historia y Conservación de la Fotografía que organizó el Instituto Sonorense de Cultura. Vino gente de la Fototeca Nacional, de la UNAM y algunos expertos de la Ciudad de México que están relacionados con este tema de conservación, inclusive no nada más conservación, antecedentes históricos, cómo se pueden digitalizar y cómo se deben de digitalizar, y una serie de técnicas que poco a poco nos han ido abriendo, digamos, la visión sobre qué debemos hacer con nuestras fotografías, ¿no?, que tenemos por ahí. Ya más adelante platicaremos de que también hay el plan de hacer una fototeca en Sonora, donde la gente, pues, que ya diga, ¿sabes qué? Pues aquí esta caja de fotografías de mi abuelo, pues ya me está estorbando, ¿qué hago con ellas? Pues algunas de ellas van a poder ser donadas a la fototeca como para su preservación, ¿verdad? Primero hay que dejar el mensaje a nuestros televidentes que normalmente en nuestras casas tenemos esas fotos antiguas de familiares, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, y luego las vemos y decimos, pues estas fotos ya son muy viejas, así les decimos, fotos viejas. Fotos viejas. Se muere el abuelo y lo primero que hacen es agarrar la caja y esos papeles viejos o fotos viejas tirarlas, porque pues a quién le puede importar la fotografía de un abuelo de mi familia, pero lo que ellos no saben es que nosotros los historiadores encontramos información en cualquier documento y sobre todo en cualquier foto, claro, porque a lo mejor ese abuelo, bisabuelo, tuvo alguna participación efectiva o circunstancial en algún evento histórico, pero la familia no lo sabe, y encontrarnos esa foto nosotros y decir, mira lo que me encontré aquí, pues es de suma importancia para los que nos dedicamos a la historia. ¿Cuál es el elemento principal o lo básico que hay que tener, además de valorar y atesorar esas fotos, en términos técnicos de cómo se debe de conservar o manejar una fotografía?
Lo básico es entender que las fotografías impresas, los negativos y todo lo que es material fotográfico, tienen unos enemigos acérrimos, que son la humedad, el que uno las maneje con la grasa de la mano. La grasa de la mano. ¿De los dedos? Sí. Hay muchas fotografías históricas que tienen huellas digitales por todos lados, imborrables, o sea, porque pues no se sabía cómo manejarlos en realidad. Hay ácidos en las fotografías, los ácidos que se utilizan para el revelado. Sí, pero no... está compuesta por entre sus componentes está el nitrato de plata. Algunas fotografías van a ver que tienen la plata ya encima de la superficie, eso ya no tiene remedio. Y eso es básicamente por las condiciones en que fue almacenada, ¿no? Humedad, la luz también es un... ¿Tiene que estar en la oscuridad? Sí, preferentemente en la oscuridad. Por eso es importante, ahora con la digitalización hay la posibilidad de que las fotografías se copien digitalmente, se digitalicen, y es lo que podemos exponer y guardar la original. Yo traje algunos ejemplos de fotografías. ¿Por cuál empezamos? Que hemos digitalizado. Por ejemplo, esta es una fotografía familiar. Vamos a ver esta fotografía. Es una fotografía familiar. Es de 1934. 1934. Entonces, está en perfectas condiciones, inclusive tiene información en la parte posterior. Entonces, yo la digitalicé, incluso la coloreé y la mandé a hacer una ampliación, y eso es lo que tengo yo puesto en mi casa. Esta es la que tengo a la izquierda, es la original, y esta tú la digitalizaste y todavía te diste el lujo de colorearla como si hubiera sido tomada en color. Sí. Eso lo haces en la computadora. Sí. Pero podrías no hacerlo, ¿no? Podría no hacerlo y ampliarla en blanco y negro, pero esa me gustó por el tema y la calidad de la fotografía, como para buscar... Esto que hice es una intervención digital. Así se llama. Entonces, pues me gustó cuál fue el resultado, pero bien, si alguien no tiene la paciencia para hacer un trabajo así de... Pero lo puede mandar a hacer. Lo puede mandar a hacer. Ahora, ¿qué hay que hacer con esta? Porque veo que la tienes muy conservada en una bolsa de hule. ¿Es un hule especial este? Esto curiosamente es lo más parecido que hay en la localidad a un sobre de polipropileno, que debería ser lo ideal, y no deben de tener ácido. Es un material libre de ácido, en teoría. Y esto lo pueden encontrar en las tiendas comerciales aquí de la localidad. Son exclusivas... No sé si puedo decir el nombre de la tienda, ¿no? Pero... Son las papelerías comunes que hay aquí, ¿no? No en todas hay, las usan como para bolsas de dulces. ¿En serio? Sí. Pero no son exclusivas, no son para esto. Para fotografía. No son para esto, pero sí. Pero se pueden utilizar. Es una opción para protegerla. Entonces, ¿es un negocio de dulcería, de piñatas o qué? Sí, exactamente. Y entonces, ¿cuál es el sobre que debería de usarse? Es un sobre de polipropileno. ¿Y ese dónde lo venden? Ese lo venden... Aquí en México hay una versión, pero no está totalmente libre. No hay aquí en México, es norteamericano. Entonces, pero eso es lo más parecido. Por lo pronto, con una bolsa se puede hacer con esto. Con las que se usan para empacar dulces. Y son estas bolsitas, ¿no? Me recuerdan los garapiñados, así vienen en bolsitas, ¿no? Sí, exactamente. Y esto hay que guardarlo en un lugar oscuro, lejos de la humedad, y disfrutar de la fotografía digitalizada, y esa es la que hay que poner en la sala de la casa o en la estancia. Sí, de igual manera, inclusive... Lo ideal es que estén las fotografías en este tipo de sobres, de preferencia blancos. Adentro lo que está dentro de la bolsa, todavía dentro de un sobre. Así es. ¿Y qué tiene ahí? Aquí tiene la descripción de lo que... Los datos de la fotografía. Voy a leer lo que dice aquí. Impresión en albúmina, estudio de Alfredo Lorent, el fotógrafo, panorámica hacia la Capilla del Carmen y alrededores. Circa, quiere decir en historia, quiere decir cerca de 1881. ¿Es esta foto? Es esa foto. A ver, vamos a ver si podemos ver esta foto, que es una maravilla de fotografía. Se van a encantar los hermosillenses al darse cuenta que esta foto es una vista hacia la Capilla del Carmen, desde la falda del Cerro de la Campana, tomada por este fotógrafo Alfredo Lorent, que era fotógrafo en
Guaymas. En Guaymas, por cierto, y seguramente vino Hermosillo. 1881. Esto que ven aquí es la Capilla del Carmen, el Cerro de la Campana. ¿Cómo le haría el fotógrafo para subir al cerro con la cámara esa que pesaría cuánto? En 1881, unos 30 kilos. Por ahí, ya con todo y tripié, yo creo que sí. Yo creo que, o más, ¿no? Subió hasta el Cerro de la Campana, fíjense. Es muy probable que haya subido con mulas. Con mulas, sí, claro, no pudo haber... Este fotógrafo, Lauren, eran fotógrafos de estudio que tomaban fotografías familiares y de estudio. No se usaban las fotografías sociales, las fotografías eran de estudio para las familias. Pero estos fotógrafos, gracias a ellos, tomaron fotografías urbanas como esta. Gracias a eso, nosotros, a estos fotógrafos, que les estamos muy agradecidos, tomaban una que otra fotografía urbana, que no se vendían, simplemente lo hacían por gusto, y ahora podemos disfrutar los historiadores, analizar y revisar todo lo que hay en esa fotografía, que es importante de información histórica, y que muchas de estas fotografías están en nuestro libro, ese que acabo de decir que está en imprenta. Por cierto que esta fotografía no está porque llegó tarde, ¿no? Sí, llegó tarde. Pero otra cosa importante es que se manejen con guantes. De veras, hay que manejar con guantes. Guantes blancos, guantes de tela. Guantes de tela preferentemente. Yo encontré, se me dificultó encontrar aquí en la localidad, pero una farmacia que está por la... Yáñez. ¿Sí? Tiene unos que son para dermatólogo. Yo también compré unos y los uso para revisar periódicos antiguos. Pues ándale, esos guantes están ideales para esto. Si no quieren comprar esos guantes, pueden usar unos de látex, pero de preferencia que sean de tela, ¿no? Vean esta fotografía. ¿Qué es, Fernando, esta fotografía? ¿Dónde es? Mira, no dice el lugar, pero aparentemente es en el Palacio de Gobierno, porque es la Junta Local de Caminos. No, de trabajo. La Junta de Conciliación y Arbitraje de Trabajo. Seguramente es una fotografía del interior del Palacio de Gobierno. Esta fotografía, independientemente de que sea pariente de alguien quienes aparecen ahí, pero esta fotografía vale la pena tenerla como adorno en una casa antigua, con el personal ahí, el reloj. Pues esta es una fotografía muy, muy valiosa. No, y tiene la firma de los que están ahí en la fotografía. ¿Y se sabe quiénes son? Sí. Entonces, imagínense que uno de ellos sea pariente de alguien que nos está viendo. A ver, ¿podemos decir los nombres? ¿Están ahí de casualidad? No están ¿No los tienes déjame ver si pusimos. A la mano. Sí, aquí están. A ver. Monreal. De la Rey, Benito de la Rey, José María Félix. Ignacio Pedraza. Miguel Ángel Rodríguez. Justina Tirado. Y A.E. Pacheco Ruiz. Imagínense que alguien de ustedes sea descendiente de uno de estos personajes que está aquí. Debería de tenerlo en su casa. ¿Qué más tenemos antes de que se nos acabe el tiempo? Bueno, esta es una fotografía... Clásica. Es del fotógrafo Roberts, por deducción. En 1900... ¿Cuánto fue? 1906. Ramón Corral era vicepresidente de México y vino a Sonora, su tierra, a dar una gira, y se le hizo un recibimiento como si fuera un emperador, y los ayuntamientos pagaron para que se construyera un arco por cada municipio del estado. Esta es la calle Pino Suárez. Lo que ven en este lado de acá es el anexo del Hotel Quino, ahí a la entrada a la calle Pino Suárez, y así se le recibió a Ramón Corral con esta fotografía. Esta fotografía es una fotografía urbana que tal vez no sea de utilidad para las familias, pero para nosotros vale muchísimo. Así es. Todas están entonces cubiertas. ¿Tienes herramientas allá? Sí, bueno, sucede que muchos de la técnica de guardado de las fotografías era en álbumes. Había unos álbumes por ahí que tenían una película plástica, sí, y tenía goma o un pegamento que es terrible también porque se convierte en ácido y daña muchísimo las fotografías. Se ponían las fotografías y se autoadherían y luego le ponían después encima las fotos de la secundaria de nosotros así están. Se nos acabó el primer tiempo. Vamos a hacer una pausa de 1 minuto, vamos a regresar y vamos a entrar con un video que les encargo mucho que vean porque vamos a hablar del personaje que sale ahí. Regresamos.
Bueno, esa es una nota luctuosa. Ese personaje que ven ahí es un ser humano universal. El doctor Gastón Cano Ávila, que desafortunadamente el lunes pasado, el lunes de esta semana, falleció, se nos fue, pero nos dejó un enorme e invaluable legado, no solamente de fotografías, sino de libros, escritura, ponencias. Era un ser humano extraordinario que Fernando y yo tuvimos la oportunidad de aprender mucho de él los últimos 10, 15 años de nuestras vidas y de su vida. Antes de hablar del doctor Cano y que tiene que ver con la fotografía, porque fue un gran fotógrafo, quiero contestar las preguntas que nos hacen por medio de la transmisión en Facebook. Dice, ¿cuál es la recámara ideal para guardar las fotos en nuestras casas? Oscar Sañudo. Bueno, no es tanto una recámara. Necesita ser una habitación donde tengan un mueble que esté un poquito aislado de la luz, de la humedad. Bueno, yo en lo particular tengo un archivero donde tengo metidas los sobres con las fotografías. Eso. Lo ideal es que sean cajas de plástico oscuras o que no pase la luz de ser posible, y que sean como los ficheros esos ahí acomodadas, ¿no? En sobres. ¿No hay fototeca en Sonora? Fernando Espinosa pregunta. No hay fototeca todavía en Sonora. Está el proyecto andando. Está trabajándose en eso, ¿no? Está trabajando en eso. Consideramos que hay posibilidades altas de que este año ya empiece a funcionar. ¿Se puede ver el otro programa del invitado? Diana Quintana pregunta, el otro programa cuando viniste y que vimos las fotografías antiguas de Hermosillo. Nos comprometemos, Aldo, el productor, se compromete a que lo vamos a traer para ponerlo con mucho gusto. ¿Es la foto más antigua de Hermosillo? Pregunta Saúl Aranda. ¿Se refiere a la foto de la Capilla del Carmen? Yo creo que no, porque... Bueno, es posible 60, que haya más, pero yo no conozco ninguna más antigua. Fechada. Fechada. Pero hay algunas ahí que parece son que de 1860, como la de la fábrica de la Casa de Moneda. Ah, sí. Esa posiblemente sea más antigua, pero no tenemos la prueba. Esta sí. Pero la fotografía en Sonora llegó en 1850 y tantos, al 60 ya estaban tomando fotos. ¿Qué dulcería? Digan por Facebook, por favor. Es una dulcería en Hermosillo que tiene 3 sucursales y tiene apellido de personas. Zazueta, Maribel B. A ver, ¿y los arcos se conservan? Pregunta Neto Pérez. No, esos arcos eran de madera, de cartón, de triplay, fueron de 1907, no se conserva absolutamente nada. Bueno, Fernando, háblanos del doctor Cano, tú conviviste mucho con él. Bueno, a raíz de que el mismo Homero García que hizo el video y su esposa me comentaron que habían estado en contacto con el doctor, me decían que estaba un poquito preocupado porque tenía un acervo fotográfico de diapositivas, que las diapositivas pues son, digo, para los jóvenes sobre todo, no van a saber de qué le estamos hablando. Cuando hablamos de diapositivas, estas son, para los jóvenes, es una fotografía que se tomaba y se revelaba en un plástico. La usábamos mucho los jóvenes fotógrafos de los años 70 y luego las proyectábamos en un proyector de la época con un carrusel, que todavía tengo uno en mi casa. Esto servía mucho para la presentación de exámenes profesionales o conferencias. Se tomaba foto de las gráficas o lo que fuera y luego se proyectaba. En resumen, es el PowerPoint de nuestra época. ¿Cuántas tenía de estas el doctor Cano? Alrededor de 10.150. ¿Y las escaneaste todas? No, pero sí tuvimos que hacer un registro detallado de cada una de ellas. Para eso nos auxiliaron personas que estaban en el diplomado, y eso fue de gran ayuda. Aún así duramos como 2 meses y medio para hacer la precatalogación, porque esto fue considerado como el primer acervo que recibe la Fototeca de Sonora. Es como la primera piedra digital de la... Esto va a formar parte de la fototeca que se va a construir. Sí. Imagínense, 10,000 fotografías. Estas son fotografías básicamente de flora, fauna, grupos étnicos. Ahí están las fotografías, si les podemos ir poniendo las fotografías del doctor Cano, por favor. Son unos ejemplos, ¿no? Son poquitas fotografías porque aquí el tiempo vuela, ¿no? Sí, el doctor Cano trabajó mucho la flora, la fauna, fue cazador, después se hizo cazador pero de fotografías y trabajó mucho con los indios seris y con los indios yaquis y con muchos indígenas y los fotografió a todo mundo. Sí. Sí, no nada más, tuvo mucho contacto particularmente con los seris, pero también fotografió a los yaquis, a los ópatas, a los mayos. Le gustaba mucho a él la cuestión antropológica. Mejor preguntémonos a quién no fotografió el doctor Cano.
Sí. Pues, por ejemplo, mira, hay un sujeto de la sierra. Sí. Y miren la curiosidad del doctor Cano. Estaba preocupado al final de sus días qué se iba a hacer con su patrimonio y tuvo la generosidad de invitar a Fernando, dárselas, entregárselas, para que Fernando las escaneara, las digitalizara y formaran parte de la próxima fototeca de Sonora. Tú también donaste de la colección nuestra una buena cantidad de fotos, ¿no? Sí, de hecho, la colección que nos dio el doctor Cano incluye algunas fotografías impresas. También. Entonces es muy valioso pues todo lo que nos aportó el doctor Cano, y también yo tengo pendiente por donar algunos otros acervos que por ahí he encontrado, ¿no? Bueno, y si alguien quisiera donar, de los que nos está viendo, que quisieran donar fotografías ahí en su casa que quedaron de los abuelos, bisabuelos, ¿se pueden comunicar contigo? Sí. Tenemos ahí un correo electrónico ahí están ustedes dos, mira qué bonita foto les tomó Mero. Sí. Qué ser humano tan extraordinario, doctor Cano. Sí. Todavía recuerdo cuando me decía, porque los últimos 5 años de su vida perdió la vista prácticamente, y cada vez que nos veíamos, o yo lo veía, me le acercaba y me decía, no te veo, pero te huelo y sé quién eres. Entonces yo siempre me le acercaba y ya sabía quién eres. Señor presidente, me decía, porque presidente de la Sociedad Sonorense de Historia, pues. Uh-huh. Un hombre encantador, pero nos dejó todo esto y mucho más. Entonces, Fernando, la gente se puede comunicar contigo si quiere donarte fotografías para digitalizarlas y luego donarlas a la fototeca, o pueden donar acervos. Pueden contactar directamente al Instituto Sonorense de Cultura, o a través mío también lo pueden hacer. Les puedo dar mi correo. Ahí está el correo de Fernando ahí. Si quieren, anoten el correo electrónico de Fernando Herrera Gil ahí, y si quieren donar, comuníquense con él. ¿Y cuál es? El dispositivo. Fernando. Es fer.herrerag@gmail.com. Y le hablan y puede él digitalizar y le dan sus nombres. Ahí está, fer.herrerag@gmail.com, y digan su nombre y qué es lo que están donando, y Fernando se encarga de digitalizar eso, y en nombre de ustedes pues queda registrado ahí como donadores, y cada paquete de donación se va formando un acervo de donadores, y que se quede el nombre de esos donadores ahí en la fototeca. Eso es para las futuras generaciones, para que dentro de 100 años, así como nosotros estamos valorando tanto esta fotografía de Laurent, pues así la gente del futuro valorice lo que ustedes... Ahora, nos explicabas esto de las paletas esas que parecen de hospital, de quirúrgicas. Sí, bueno, esto es un álbum mío de reciente adquisición, que está hecho con material libre de ácido. Bueno, lo pueden... Esa es la manera de... Nos está diciendo que se nos acabó el tiempo, qué rápido. ¿Ya? Entonces, bueno... A ver, vamos a enfocar Esta es la manera de cómo se guarda en un álbum fotográfico, sin pegamento, sin nada, solamente con sobres del mismo material como el que vimos acá de las bolsas, y sin pegamento, sin nada, solamente que queden ahí guardadas. Y obviamente por eso es negro, porque tiene que ir en un lugar la luz oscuro, ¿no? Y si quieren despegar de los álbumes que tienen ahí con pegamento, hagan con mucho cuidado con una espátula de este tipo, y vayan despegando las fotografías para protegerlas del ácido que genera. Desafortunadamente se nos acaba muy rápido el tiempo cuando estamos con temas tan interesantes. Nos tenemos que ir, Fernando. Pues muchas gracias por vernos una vez más. Nos vemos aquí la próxima semana. Saludos a todos, y nos vemos con otro programa igual o más interesante que este. Hasta luego. Gracias.